Tengo la satisfacción de presentar al capitán de navío Marcelino González Fernández, que es, yo creo que es de sobra conocido porque es una persona que toca todas las teclas en el ámbito naval. Colabora en un montón de revistas de historia y temas navales. Y además, el filatélico naval, yo creo que es el mejor de España, eso es mi modesto punto de vista. Tiene un montón de premios de la Armada, de la Revista General de Marina. Ha recibido el diploma acreditativo de la Revista General de Marina por su larga trayectoria. En el año 2015 recibió el premio Boca de la Ría, concedido por la Sociedad Artística Ferrolana. No es de Ferrol, es de La Coruña, pero, en fin, haciendo de Narón, por su narración Mascarón Solitario. El año 2020 recibió el diploma de honor del Instituto de Historia y Cultura Naval, dentro de los premios Virgen del Carmen de ese año. Es pintor de marinas, sobre todo, acuarelista, y dibujante e ilustrador. Ha celebrado más de 20 exposiciones individuales y ha participado en numerosos certámenes y exposiciones colectivas y conjuntas. Es miembro de jurado de los premios de pintura, entre ellos los premios Virgen del Carmen, de la Armada. En el año 78 obtuvo la primera medalla de dibujo y en el 37 Salón de Otoño de Palma de Mallorca ganó el segundo premio de pintura, también del quinto certamen de arte de Mondoñedo. En el año 2017 obtuvo la paleta de plata de la Sociedad Artística Ferrolana. Ha impartido numerosas conferencias sobre historia naval, arte, actualidad y filatelia en España, chital. Pero lo que se refiere a su carrera profesional, tengo que decir que no nació en La Coruña, sino que nació en Narón hace muchos años, más de lo que él quisiera. En la Armada se hizo especialista en armas submarinas y diplomado de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval, y también es diplomado por la Escuela de Defensa de la OTAN, de Roma. Ha tenido varios destinos de mando y en el extranjero. Empezando por los destinos de mando, que para nosotros son siempre los más importantes, ha mandado el patrullero Ulla, la corbeta vencedora y la primera escuadrilla de cazaminas. Además, ha intervenido en programas internacionales de construcción de buques para Holanda y Alemania. Como oficial de Estado Mayor, ha sido jefe de sección de divisiones de los Estados Mayores en Ferrol y Madrid. También ha sido oficial de enlace en el cuartel general de la OTAN en Nápoles y jefe de división en el cuartel general de la OTAN en Madrid, en Pozuelo. Desde el año 2002 hasta marzo del 2008, en que pasó a situación de retiro, fue subdirector del Museo Naval, pero no ha perdido la conexión con este museo, ya que es consejero colaborador. En esta casa es vicepresidente de la Real Liga Naval Española. Además, es numerario de la Real Academia de la Mar y de la Asamblea Vistosa y Literaria, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares y vocal de la Junta Facultativa del Instituto de Historia y Cultura Naval, de la Asociación de Amigos del Museo Naval y del Foro de Pensamiento Naval. También es miembro de otras sociedades culturales y artísticas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es un magnífico conferenciante. Si hubiera nacido en el siglo XVIII, pertenecería sin duda alguna a la Marina de la Ilustración, que tenemos como ejemplo a Jorge Juan. Pero nació en el siglo XX y ya no hay tanta ilustración, pero bueno, es de los marinos más ilustrados que yo conozco en el buen sentido de la palabra. La conferencia que nos va a dar hoy es interesantísima. ¿Por qué? Porque fue el hecho naval más importante del primer tercio del siglo XX. Además, un tercio, como lo contaré ahora, que le dio vuelco a la guerra que teníamos en ese momento con Marruecos. Marcelino, cuando quieras. Señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, José María, por tus palabras de presentación. Y a ustedes, señoras y señores, a los que están aquí en esta sala, ¿se oye bien? Bien, vale. Y a todos los que están siguiendo esto por las redes de Internet, a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en esta charla en la que voy a hablar del desembarco de Alhucemas, dentro del capítulo de batallas poco conocidas. Posiblemente ahora se hagan la pregunta de qué fue eso del desembarco de Alhucemas. Eso lo voy a contar en los próximos 45 o 50 minutos. Y después, cuando termine, seguramente tendrá muchas más preguntas que hacer. Como habrá un periodo de coloquio, pues me hacen las preguntas, si me las sé contesto, y si no, pues también les contesto a ver por dónde salgo. Además, teniendo en cuenta que hay muchas preguntas, que se haga lo que se pregunte, la historia no tiene respuestas. Bueno, en este caso crónica, porque de forma convencional, para muchos, un hecho es histórico cuando pasa de los 100 años. Esta aventura, que fue en 1925, cumple ahora 99 años, es crónica. El año que viene ya será historia.
Pues esto fue lo que ocurrió en 1925. Vamos a ver, Marruecos siempre nos dio la lata en nuestras ciudades, en nuestras ciudades autónomas ahora, nuestras plazas fuertes, Melilla, Ceuta y demás. Ya en el siglo XIX, pues nos dieron mucho la lata y después a principios del siglo XX más, sobre todo desde el momento en que empezó a ser la parte norte de Marruecos, zona del patronato, del protectorado de España. A consecuencia de la conferencia de Algeciras de 1906, hubo un reparto de África, fue una reunión para repartos coloniales y demás, y ahí se acordó que España cogería la parte norte, Francia la parte sur de Marruecos, y eso se consolidó con un tratado de 1912 del protectorado. Bien, España se vio obligada a realizar un gran esfuerzo bélico en esa zona, sobre todo desde 1909. Hubo un ataque ahí a Melilla y se le llamó la Guerra de Melilla o Guerra de África y demás. Ahí hubo acciones, alguna que fue un desastre para el ejército de tierra en Curugú y Barranco del Lobo, Barranco del Lobo, que no le sonará, pero lo dejamos ahí porque de momento no es importante. Esto hablaremos, lo que voy a hablar ocurrió más adelante. Sí, posiblemente le suene la Semana Trágica de Barcelona, que fue a consecuencia de esto, porque aquello fue un desastre, había que mandar gente para las guarniciones del norte de África, y en Barcelona, cuando vieron que tenían que salir padres de familia, gente que lo habían movilizado y que eran los que soportaban la economía de las casas, y se iban a una guerra que todo el mundo decía, pero ¿a qué vamos a esa guerra? Que nosotros, que nos importa África, que tenemos que perder y ganar ahí. Y además nuestra zona era un erial, era un pedregal, no se ganaba nada. Y además mucha gente que iba ahí, si regresaba era con los pies por delante. Mucha gente tenía la posibilidad de no regresar y se quedaba allí muerta. Y entonces en la Semana Trágica esta de Barcelona se organizó un zapitiesto de cuidado. Pero en fin, siguieron revueltas y revueltas y hasta el 1927 en que se pacificó la zona. Y se pacificó gracias al hecho del que les voy a hablar ahora, a que 2 años antes, en 1925, se realizó el desembarco de Alhucemas. Este desembarco y las posteriores acciones fueron las que llevaron a la pacificación de la zona y al final de lo que le llamaban entonces problema marroquí, porque era un verdadero problema. El desembarco de Alhucemas tuvo lugar, o empezó, el desembarco en sí, porque hubo unas acciones anteriores, pero el desembarco, con la primera puesta de gente en tierra, empezó el 8 de septiembre de 1925. Fue una operación combinada y conjunta que tuvo un mando supremo, un mando único, el general Miguel Primo de Rivera, y el comandante de las fuerzas de desembarco era el general José Sanjurjo. Este cuadro que abría yo, la conferencia que aparecía en la primera diapositiva, se llama así, Desembarco de Alhucemas. Fue pintado en 1929, pertenece al Museo del Prado y fue pintado por José Moreno Carbonero, un pintor, muy buen pintor de hechos históricos. Aquí se ve el torpedero 22 que está saliendo a la mar. Al fondo se ve el Morro Nuevo. Morro Nuevo pertenece a una península que hay justo en la parte norte de Alhucemas, lo veremos ahora en los diferentes mapas. Y ahí se ve en cubierta, pues están 2 hombres saludando, a ver si ve, que son el general Primo de Rivera y el general Sanjurjo saludando a la gente. Bien, esto, como digo, esto y las acciones posteriores fueron las que contribuyeron a la pacificación del final de la Guerra del Rif, que se le llamaba, en 1927, que era la pacificación de toda esta zona que era un pedregal de cuidado, zona erial, todo piedras, no había carreteras, lleno de barrancos, que era la parte que nos había correspondido en el protectorado. Se había cogido así para, de alguna forma, preservar la seguridad de Ceuta y Melilla y demás. Y de esto es de lo que les voy a hablar ahora. Les voy a hablar de unos antecedentes sin remontarme tan atrás como hice ahora en la presentación. El planteamiento inicial de las operaciones, la preparación del desembarco, los movimientos de las fuerzas, el desembarco en Alhucemas, las operaciones posteriores en tierra, las citareas y de pasada, los resultados, las consecuencias y unas consideraciones finales. Dentro del jaleo en que estaba metida España en este periodo,
ocurrió que en los primeros años de 1920, en la zona del protectorado español que ven ahí ustedes, apareció lo que se llamó la República del Rif, como un estado independiente de España y de Francia, sobre todo de España, que ocupaba de casi toda la zona del protectorado. Esto lo había organizado un tal Abdelkrim. Abdelkrim era un marroquí que había estudiado en España, había estado en Salamanca, había hecho el bachiller por ahí por Melilla, había sido funcionario de Melilla, traductor, escribía en algún periódico en árabe, todos los días tenía un artículo, pero luego pues, se convirtió en el rebelde, en el cabecilla de las rebeliones, y lo que quería con esta república mostrar al mundo, a España y a Francia, que Marruecos se podía valer por sí mismo para su gobierno sin la injerencia de otros países. Y esta situación que él creó se extendió por todo Marruecos. Entonces, como ven, encima del protectorado había otro estado superpuesto, casi cogiendo todo el protectorado, que era la República del Rif, lo cual siempre resulta un unicornio, ¿no? La gente se preguntaba qué es eso de Marruecos, pues ya había vivido la Semana Trágica, pero ¿dónde está Marruecos? ¿Qué pasa con Marruecos? Y entonces salían muchos mapas, muchos dibujos y tal, y aquí pues he visto esto que me encontré en internet, pues un mapa que se publicó entonces. Aquí aparecen algunos personajes de los que hablaré por ahí, que son Berenguer, que era el alto comisionado allí en África, que estaba en Melilla. Este era Silvestre, que tuvo lo de Anual, que hablaré ahora, y ahí aparece el teniente coronel González Tablas, que fue un héroe, que había muerto antes y que había ganado una medalla militar y una laureada de San Fernando. Y aprovechando eso para que la gente viera Marruecos, pues ahí se hacía propaganda de todo, de rodamientos de bolas, muebles, una sastrería, bares, ferreterías y demás. O sea, había que aprovecharlo todo. Bueno, dentro de las operaciones estas, porque España lo que quería era quitarse de encima esa República del Rif y llevó a cabo muchas acciones. No le estaban saliendo bien. Una de las acciones que se llevó a cabo la organizó el general Silvestre, que estaba en el mapa de antes. Fue en el 1921. Silvestre salió de Melilla con mucha fuerza y para dirigirse por tierra a la bahía de Lucemas, porque en la bahía de Lucemas era donde estaba el centro de los rebeldes, era la parte más caliente de la rebelión. Y se fue por ahí con muchas fuerzas, estupendamente. Y fue en los puntos altos, iba dejando un destacamento, luego otro destacamento, otros dejaban la parte alta, no muy bien guarnecidos, regularmente aprovisionados, algunos muy lejos del agua, y el agua es lo primero que sacaba, y a veces estaba a 2 kilómetros y demás. Y llevaba mucho dinero, le iba pagando a las cabilas eran como distritos, provincias o las tribus, lo que por ahí le iba pagando dinero para asegurarse de que iban a seguir siendo fieles a España. Claro, ellos cobraban y luego ya veríamos, ¿no? Y encantado de la vida, y llegó hasta Anual, aquello había sido un paseo, incluso el rey le dijo, mandó un telegrama, que por eso le echaron en cara muchas cosas, que dijo, ole los hombres, nos vemos el día 25 de julio, porque era el día de Santiago en Madrid y tal. Y el tío estaba encantado. Al llegar a Anual, pues ya la cosa se empezó a poner un poco fastidiada, porque Anual ya tenía a Lucemas bastante cerca. Y Adelcrín le dijo, oiga, mira, si pasa del tal río que está en la parte norte, aquí puede haber jaleos. No le hicieron caso, o sea que ya no, estos son bravatas de estos rifeños, pues esa era la zona del Rif. Y pues son unos enclaves en Monte Abarrán, Higueriben, bueno, y demás. Pues de pronto aquello cayó como un castillo de naipes. Habían pasado la línea que decía el otro, aparecieron por allí rifeños en la noche, vieron que se les echaban encima y se produjo un desastre inmenso. Y además se produjo unas estampidas y demás, y aniquilamiento de las fuerzas. En Monte Abarrán, en Higueriben, que estaban por aquí cerca, y mucha gente que se metió en Anual. Y en Anual, Silvestre, que estaba ahí y fue corriendo ahí a enterarse de lo que pasaba, pues se desmoralizó, algo pasó, y teniendo mucha fuerza concentrada, pues sin ton ni son, no se sabe muy bien, porque luego ya hablaré de investigaciones que se hicieron, lo dado por perdido y organizó una salida. Y aquella salida fue horrorosa, porque se hizo sin orden ni concierto y fue una verdadera estampida, aunque hubo gentes que se mantuvieron y dependiendo de las unidades, hubo de todo, desde gente muy valiente hasta gente muy cobarde y hasta de todo. Pero ahí morían, además morían por las mismas tropas marroquíes que se volvían con los marroquíes
con los rifeños, con sus armas, y mataban a sus compañeros por la espalda. La cuestión es que un ejemplo es que se metieron en Monte Arruit, en camino de Melilla, escapando a veces por barrancos, se metieron del orden de 3.000 personas. Era un sitio fuerte, pero claro, se quedaban sin comida, se quedaban sin agua, se quedaban y estaban totalmente cercados. En fin, se concertó la rendición, todo muy formal y demás, que saldrían, se entregarían las armas y luego se les permitiría irse para Melilla. Y hicieron eso, y efectivamente fueron notarios marroquíes a tomar nota de las armas que se entregaban, pero cuando entregaron todas las armas no se sabe por qué, pero entraron los rifeños y los degollaron a todos. De los 3.000 dicen que se salvaron 50 o 60, no sé. Algunos que quedaron vivos porque eran oficiales para cobrar rescate y otros porque se entraron debajo de los muertos y ahí se hicieron el muerto hasta que pasó la guerra y hasta que pasó todo y salieron por ahí. O sea, fue un desastre y murieron eso, unos 3.000 y pico, además de todos los que habían muerto por el camino. Hay de que decir que hubo unidades que se defendieron y hubo unidades que hicieron un papel muy bueno, como fue el Regimiento de Cazadores de Alcántara, y que lo organizó muy bien. Ahí murieron también el centro y la madre, pero protegieron retirada de los que llegaban más o menos ordenados y protegieron la retirada de los que iban corriendo en caballos y en lo que fuera, enloquecidos. Al Regimiento de Cazadores de Alcántara le dieron la Cruz de Laurea de San Fernando ayer, como quien dice. Se le reconoció la Cruz Colectiva en el 2012. O sea, bien, nunca es tarde. ¿Cuántos murieron en esto del desastre de anual que duró de junio a agosto de 1921? Según los textos hay muchos. Hubo un informe de un general de división, Picasso, llama así porque dice que era tío del pintor Picasso, un general con mucho prestigio, y él lo calculaba en 13.000 muertos. En otros sitios yo había puesto 10.000 para redondear, total, ¿qué más da? Yo creo que no estaban bien contados. Hay gente que habla de 8.000 y hay gente que habla incluso de más. Incluido el general Silvestre. El general Silvestre, según muchas de las fuentes, se pegó un tiro. Y Adelcrín llegó a las puertas de Melilla y aquello creó una desesperación en Berenguer, que era el alto comisario. Y Berenguer tenía fuerzas allí para repeler, pero no se atrevía porque no sabía por dónde andaba, no le prestó atención y, en fin, el pánico fue general. Esto fue uno de los grandes desastres que ocurrieron. En enero de 1922, fotógrafos fueron por allí y así aparecían en las zonas del Rif por allá arriba los cadáveres. 6 meses después, todo lleno de cadáveres que allí estaban, despanzurrados y horriblemente mutilados. Entraron en algunos enclaves y los habían encontrado crucificados en las paredes, abiertos en canal, y no entro más detalles porque son horribles. Esto creó un sentimiento de venganza terrible, pero los rebeldes con todo esto siguieron expansionándose por el norte de Marruecos. La verdad es que los soldados españoles en aquella época, su moral era un poco baja, por no decir que estaba por los suelos totalmente, por muchas cosas, por los desastres de la guerra de ultramar, que hacía poco, relativamente poco, lo de Ceuta, lo de Cuba, Filipinas y tal, y después por lo de Anual, que acababa de pasar. Estaba el temor a los cuarteles eran como algo negro y demás. La leyenda de la crueldad del moro, como le llamaban, y eso era verdad, porque eran unos animales de cuidado. Entraban y acuchillaban a todo el mundo, lo despanzurraban, hacían lo que sea, bueno, la tira. La difícil orografía de la zona, que no había quien se moviera. Los rifeños se movían por ahí con guarachas, pero es que los soldados nuestros iban con alpargatas, y ir por las piedras con alpargatas pues debe ser bastante incómodo, sobre todo si vas con el fusil y el macuto y tal. La deficiente alimentación era proverbial. El país, España, iba en declive, había muchas revueltas. Además, ya hemos visto la semana trágica esta y muchas otras cosas. El injusto sistema de reclutamiento, porque había las cuotas, el que tenía dinero pagaba y reducía el tiempo de servicio, con lo cual los que estaban por ahí jugándose la vida eran los pobres, que siempre también molesta a los pobres, ¿no? Porque además de ser pobres, pues eso. La actitud insumisa de los nativos, que se pasaban y eran chulescos, y un momento que se crecía, ¿no?, a la vista de lo que estaba pasando. La falta de pertrechos era enorme. En fin, eso lo resumía lo que llamaban por ahí la prensa y todo el mundo el problema marroquí. Tanto fue así la cosa que en España, desde a nivel de calle hasta lo más alto de los estamentos militares y políticos, había dos posturas. Una que decía, mira, vamos a abandonar el protectorado, vamos a dejar África, vamos a dejar Marruecos, porque ¿qué sacamos en limpio de ahí? Nada. Aquello es un erial, no sirve para nada, no hay recursos.
y ahí nos está matando como a conejos a nuestra gente, está creando muchas revueltas, vamos a dejar aquello aquí y no hacemos nada. Pero había otros que eran contrarios, dicen, no, hay que quedarse y recuperar lo perdido. El ejército, su prestigio había quedado muy tocado aquí y había que recuperar el prestigio, había que recuperar Marruecos, había que volver las cosas a su punto de partida. Abdelkrim llevó nuevos ataques. Hubo una reacción en la zona de Melilla y se organizaron porque Melilla tenía muchas fuerzas. Lo que pasa es que no fue a ayudar a los otros porque no se sabe por qué. Berenguer se quedó quieto y demás. Pero luego salieron allí y entonces en las zonas cercanas las volvieron a tomar y los españoles hicieron salvajadas iguales que las que hacían los rifeños. Y sobre todo aparecían para demostrar lo que habían matado, cortaban las cabezas y enseñaban las cabezas de los que habían matado. Pero aquello era en la parte este. Entonces, Abdelkrim pues, se fue a la parte oeste. En 1924, Abdelkrim llevó a cabo nuevos ataques. Y como la gente ya estaba quemada, porque después ese deseo de venganza pasó pronto y luego la gente estaba cansada, aquello era terrible, terminaron recluyéndose en Ceuta, Tetuán y Melilla y allí se metieron una sola la gaita que le podían pegar un tiro. Entonces, fue en esta época cuando en España, que a causa de todas estas guerras y de todas estas cosas y otras muchas cosas, había cambios de gobierno, había revueltas, había de todo, y la situación política era totalmente inestable. Y aquí el general Picasso era general de brigada Picasso, el tío del pintor, como digo, el famoso pintor malagueño, hizo un informe y fue demoledor. En el informe quedaba en descrédito el ejército. La gente, el Berenguer, por ejemplo, que además Berenguer se sorprendió, ¿cómo me culpan a mí? Pero, se había quedado quieto, no había hecho nada. Silvestre también, pero Silvestre, como estaba muerto, pues bueno, qué más da. O sea, no había forma. Entonces, había unas revueltas enormes y Primo de Rivera, en 1923, pues disolvió las Cortes, hizo una dictadura, presentó un directorio de acuerdo con Alfonso XIII y decidió pasar a la acción, llevar a cabo una fuerte ofensiva, derrotar de una vez por todas a Abdelkrim, recuperar el terreno perdido y restablecer la autoridad. Ahí están los dos protagonistas, Primo de Rivera abajo y Abdelkrim arriba, la leyenda del Rif, le llamaban entonces. Bien, como ven, la parte esa que tiene la bandera de España era el protectorado español. Luego, la parte de abajo que tiene la bandera francesa era el protectorado francés. Abdelkrim cometió un error, claro, se pasó de rosca. Le fue muy bien en España, dominaba aquello y dijo, pues mira, a España ya la tengo en el bolsillo, ahora vamos a hacerle la Pascua a Francia. Y entonces, del 13 de abril al 20 de julio, atacó a los franceses en su zona. Y en esta, por aquí más o menos, hay un río que se llama Huarga, con algunos, había unos destacamentos franceses, pero estaban bien organizados, pero les pasó casi lo mismo que a los de Anual, pero no tanto porque estaban bien organizados y si ya estaban asentados antes. Pero en fin, al final los corrieron en pelo y el mínimo número de muertos que oí, porque las cifras estas bailan mucho y bailan por miles, pero era 2.000 muertos, otros dicen 3.000, franceses, aparte de más de 5 o 6.000 bajas en total, el resto heridos. Bueno, aquello, los franceses que hasta entonces estaban viendo lo que pasaba con España, miraban para el norte y dicen, va, es cosa española, allá ellos, tal. Pero cuando ahora el mismo responsable del CRIM actuó en su casa, dijeron, uy, esto se está poniendo serio. Y entonces se produjo el acercamiento de España con Francia o de Francia con España para hacer causa común contra los rifeños. Y efectivamente así fue. España ya estaba preparando las operaciones, ya estaba preparando un desembarco en Alhucemas, ya estaba con todo eso desde el momento en que Primo de Rivera decidió tomar cartas en el asunto y pasar a la acción. Pero ahora con Francia, pues mejor, ¿no? Se hubo una conferencia en Madrid el 28 de junio de 1925 y después Primo de Rivera se entrevistó con Pétain, el presidente francés, 2 veces, en Tetuán el 28 de julio y en Algeciras el 21 de agosto. Y aquello funcionó muy bien, o sea, todos de acuerdo, vamos a hacer un desembarco en Alhucemas, que ya estaba pensado. Sobre todo Alhucemas, que está aquí, porque aquí hay 2 cávilas o cabilas, que ya nunca sé cómo se llaman, hay discusiones, a ver si funciona esto. Aquí hay 2 cávilas o cabilas que son Bogoya y Beni Urriagel. En Beni Urriagel está Axgil, de aquí era Abdelkrim,
Y esta era el foco principal de toda esta rebelión. Entonces vamos a atacar aquí, que era lo que intentaba Silvestre yendo desde Merilla hasta aquí, pero se quedó por Anual y ahí de ahí tuvieron que salir corriendo. Muy bien. ¿Y para qué? Para atacar ahí, desembarcar esta es la parte norte de de Alucemas, de la bahía de Alucemas, y llevar aquí a cabo un desembarco, avanzar por tierra, hacerse con todos los saltos estos y tomar Agadir, que era la capital de la zona de Beni Urriaguel, que era donde había nacido Abdelkrim, y era el centro neurálgico de toda esta revuelta. Muy bien, pues nada, vamos a desembarcar en Alucemas. Aquí hay una fotografía de la costa de Alucemas. Como se ve, tiene playas, varias playas, pero son cortitas y luego ya hay farallones, lo cual hace difícil un desembarco porque luego hay que subir por ahí con el armamento y con todas esas cosas. Era una zona además difícil para ellos y muy fácil, muy bien conocida por los rifeños. Los rifeños se movían por ahí como Pedro por su casa, era lógico, era su terreno. Andaban por ahí de sandalias, pero era la monda. Y además tenían artillería, disparaban fusiles y espingardas, pero tenían buena puntería, porque llevaban tiempo funcionando. Los chavales que iban ahí, muchos eran de reemplazo y acababan de llegar y su instrucción y su práctica era pues relativamente escasa. Aquí les pongo el plan de operaciones que ya estaba de antes, el 30 de abril de 1925, porque iban a desembarcar, desembarcaron 18.000, sobre 18.000. En principio se había pensado 20.000. Y es que el plan primero, el 30 de abril de 1925, pues hablaba de eso, ocupar una base de operaciones para permitir la maniobra de un cuerpo de 20.000 hombres aproximadamente, desde las playas de Cebadilla, que era esta, desde aquí hasta aquí, Adrar-Sedón, por aquí está Asdir, tomando, pues, actuando en toda esta zona, que pone ahí las calas y las playas y demás. Ese era el plan inicial. Era la primera vez en la historia que iban a operar de forma simultánea y coordinada, pues, fuerzas de tierra, mar y aire de los países. Era una operación combinada franco-española y conjunta de tierras, de ejército de tierra, fuerzas aéreas. No había ejército al aire, pero fuerzas aéreas de los dos, de la Marina y del ejército de tierra, y qué más, y fuerzas navales. Bueno, bajo un solo mando, como ya dije antes, Primo de Rivera, con un jefe de las fuerzas de desembarco, que era el general Sanjurjo. Y aquí entraron en combate al mismo tiempo, muy bien coordinados y demás. Se hizo un estudio bastante bueno, aunque hubo sus fallos, de las zonas, de cómo se cargaban los barcos y demás. Habían estudiado operaciones anteriores que ya citaré ahora, que salieron muy mal, para corregir errores. Iban a actuar en conjunto, pues, aviones, hidroaviones, globos, carros de combate, fuerzas de tierra, fuerzas de ejército de tierra, de infantería de marina, barcos, barcazas de desembarco, etcétera, etcétera. Bien, el desembarco se hizo el estudio y se dijo, bueno, vamos a desembarcar en Cala del Quemado, aquí, en esta parte, por delante, en la misma bahía, y también, esta es la península de Morro, que era la que salía en el cuadro ese que les puse al principio, y también en la zona de Cebadilla. De lo que se trataba era de establecer una cabeza de playa. La cabeza de playa es cuando desembarcan las fuerzas, llegan a la playa y hay que organizarse, ¿no? Un puesto de mando, logísticos y demás, para que todo esté ordenado y demás, para después por ahí dispersarse por tierra y seguir con lo que estaba planeado. Hacer una cabeza de playa y después actuar según las circunstancias. O bien se profundizaba en esa cabeza de playa, o bien se desembarcaba en otra zona, se establecía otra cabeza de playa, una segunda cabeza de playa, y actuaban las dos de forma coordinada. Bien, a todo esto, y mientras se hacían los preparativos, Abdelkrim, que no paraba, el 3 de septiembre atacó Tetuán. Entonces esto, pues, aceleró el proceso del planeamiento y dijeron, aquí hay que actuar porque este tío no para. Y Abdelkrim también seguramente se enteró, bueno, seguramente no, seguro, se enteró de los planes, pero no sabía dónde, pero se enteró de los planes, que se estaba preparando una ensalada gorda contra él.
y lo que hizo fue artillar y minar y poner fortificación y poner obstáculos en todas las playas, entre ellas la de Alhucemas, claro. De hecho, en un reconocimiento aéreo que los aviones hicieron un buen papel, pues vieron que la bahía, Cala del Quemado, es aquí donde está esto, por aquí, Cala del Quemado, que había minas, que era una de las primeras playas que se había pensado. Entonces dijeron, pues vamos a la otra playa que está por detrás de la península esta, del Morro, y desembarcamos por la zona de Cebadilla. Tuvieron que ajustar los planes para actuar solamente en Cebadilla. Bien, en aquella época estaba pesando en la opinión de todos los planeadores, todos los militares y todos, pues algo que había pasado 10 años antes exactamente, en Galípoli, durante la Primera Guerra Mundial, que había sido un verdadero fracaso, un fiasco de cuidado. Porque en Galípoli los aliados, sobre todo ingleses, Churchill, pero también había franceses, había australianos y neozelandeses, bueno, al principio había americanos y demás, intentaron pasar por los Dardanelos, o sea, entrar en los Dardanelos con barcos, pasar el Bósforo, meterse por el Mar Negro e ir a ayudar a Rusia, que estaba siendo atacada por Alemania, por el sudoeste y demás. Pero ahí se metieron entre las baterías que había por los farallones, que eran un montón de baterías de costa, y sobre todo las minas, porque causaron verdaderos descalabros, y dijeron, no, aquí no se puede uno meter. Se salieron fuera y dijeron, bueno, vamos a desembarcar en Galípoli. Desembarcamos aquí fuerzas y en vez de hacer esto por mar, pues lo hacen por tierra. Muy bien. Lo malo es que ahí los turcos se prepararon muy bien y lo recibieron con uñas y dientes. Estaba Ataturk, que era el padre de la patria turca, y ahí desembarcaron. Eran playas, los de Alhucemas se lo recordaba, playas estrechas y luego farallones. Y ahí desembarcaron, pero no pudieron progresar por tierra. Ahí se quedaron. Fue un desastre verdadero. Además, la logística estuvo mal preparada porque luego se dieron cuenta que lo que primero que tenían que desembarcar iba en el fondo de las bodegas de los barcos, tuvieron que ir a otras islas, vaciar todos los barcos, poner lo que tenían que desembarcar en el orden inverso, cargarlo en el orden inverso del desembarco y demás, lo cual debe ser un jaleo, me hago yo la situación. De modo que aquello fue un desastre. Lo único de éxito que hubo hoy fue la retirada, porque hicieron muy bien, podía haber muerto el ciento y la madre, pero fue ejemplar. Pero decir que el éxito es la retirada de una operación, que quiere decir que la operación en sí fue un verdadero fracaso. Y eso era lo que pasaba, y era lo que temían que podía pasarse también en Alhucemas, porque era llegar a la playa y se encontraban los farallones y sabían que los moros estaban por arriba y además preparados, de uñas y dientes. Lo que pasa es que los moros no sabían dónde estaban y estaban extendidos por toda la costa. Bien, aquí les pongo las fuerzas que participaron. No hace falta que se lea todo eso, es para que demostrarles que cogieron y arrebañaron todo lo que tenían por ahí. Lo de la derecha es la agrupación occidental, eran los que estaban en Ceuta. Lo de la derecha y izquierda era lo que estaba en Melilla. Y había gente de todo, había marroquíes, había de la Legión, había baterías de buses, baterías de costa, carros de combate, infantería, bueno, había de todo. Bueno, esos eran las fuerzas de tierra españolas. Después, barcos, pues barcos había un montón. Y en esta época teníamos buenos barcos. Después del descalabro del 98, había estado los planes de Maura Fernández y otros planes y tal, y ya teníamos acorazados y cruceros y eso. Ahí participaron dos acorazados, Jaime I y Alfonso XIII. Hubo otro acorazado en España, pero ya en otra acción anterior tuvo la desgracia. En Melilla, en la niebla, se metió en Cabo Tres Forcas y ahí las piedras lo abrieron como una lata de sardinas y ahí se quedó. Y era el España. Un portahidroaviones, el Dédalo, que hizo un gran papel, 4 cruceros, hay pocos los nombres, y luego un montón de barcos, 7 cañoneros, 11 guardacostas, 6 torpederos, 7 guardapescas, 4 remolcadores, 2 aljibes, 26 barcazas de desembarco, que ahora hablaré de ellas, y 27 transportes para llevar toda la tropa. Y van a desembarcar 18.000 personas. Las fuerzas aéreas, pues también, aviones de todo tipo, 3 escuadras, cada una de ellas con un grupo de reconocimiento y otro de bombardeo, y un montón de hidroaviones, un globo cautivo y un globo dirigible. Y también aviones de la Cruz Roja y demás. Y muchos de los, sobre todo hidroaviones, pues operaron desde el Dédalo o también desde Mar Chica, que es una especie de bufera que hay al este de Melilla. Por aquí, por alguno de los mapas aparecerá. Y también intervinieron de otros lugares, ¿no? Pero sabía que eran aviones de pistas, de rueda fija, no eran hidros.
Los franceses, pues su aportación fue más modesta, pero fue también importante, con un batallón de infantería marina y barcos, pues un acorazado, el París, 2 cruceros, 2 torpederos, 2 monitores y un remolcador con un globo cautivo y una escuadrilla de bombarderos, aviones, 6. Bien, aquí les pongo la organización, tampoco se molesten, o sea, es para ver que estaba todo pensado, ¿no? Ahí estaba, vamos a ver, estaba Primo de Rivera, que era el jefe de todo el cotarro. Después estaba Sanjurjo, que era el jefe de las fuerzas de desembarco. Estaba el general Soriano, que era el que mandaba las fuerzas aéreas del ejército de tierra, la aeronáutica militar. Y después estaba el vicealmirante Francisco Joliffe Morgado, que era el que mandaba las fuerzas navales. Las fuerzas navales comprendían todos los barcos, comprendían la aeronáutica naval con el Dédalo y también comprendían la Fuerza Naval Francesa. De aquí iba la escuadra francesa con el contraalmirante Mahler y con sus aviones. Eso era la organización. Ya no entro más detalles porque, total, no vale la pena, que nos cansaríamos aquí de ver eso. Bien, pues empezaron las operaciones. Lo primero, claro, embarcar a la gente, porque era una jartá, ¿no? Aquí, el 5 de septiembre por la tarde, embarcaron los de Ceuta, con el general de brigada Saro. Los barcos ahí asignados, ahí se metieron a bordo y tal. Y en la noche del 5 al 6 de septiembre, los de Melilla, con el general de brigada Fernández Pérez. Y ellos se dirigieron a la zona objetivo, que era Alucemas. Bien, por el camino hicieron simulacros de desembarco. Esto era normal, para ver que todo iba bien y además para decir a los otros, vamos a desembarcar por aquí y se verá el desconcierto. Eso se hace siempre. Entonces, los de Ceuta lo hicieron en Oazlau, ahí lo ven, aquí, y los de Melilla hicieron aquí en Sidi Idris. Y estos hicieron uno, y después de desembarcar estos hicieron otro porque desembarcaron más tarde, en Sidi Idris. Los de Oazlau llevaban de las 26 barcazas estas, que ahora les hablaré de ellas, llevaban 24. Los de Melilla llevaban 2 nada más. Pero la cosa es que cuando desembarcaran los de Ceuta, le pasaban todas las barcazas a los de Melilla y desembarcaban los de Melilla, que desembarcaron después. Bueno, ahí hicieron ensayos. Desembarcaron, dieron ofertas, hicieron fuego de naval de apoyo, cortinas de humo, hermano, mucho jaleo, y los marroquíes estaban desconcertados. Y, están actuando ahí, ¿para dónde vendrán estos? Que de eso se trata, ¿no? Es lo mismo que también cuando lo de Normandía, los alemanes se creyeron que iban a ir por el paso de Calais o de Dover, por ahí arriba, y luego fue por Normandía. Bien, el 7 de septiembre de 1925, ya los barcos y la aviación bombardearon. Esta es la península que les... Esta es la península que se veía en el cuadro. Este es el Morro Viejo. Bien, aquí bombardearon toda esta zona, barcos y aviones. El desembarco estaba previsto para primeras horas del día 7, pero por el mal tiempo, hubo mal tiempo en Alucemas, sobre todo unas intensas nieblas, unas noches cerradas, unas corrientes terribles que dispersaron a las barcazas. Las barcazas hubo que traerles a remolque y ahí las dejaban con su autonomía, pero aquello fue terrible y dijeron, bueno, vamos a retrasarlo un día hasta el día 8. Puede parecer un fallo, pero esto era normal. Les recuerdo que en Normandy y Eisenhower también tuvo que retrasarlo un día, en junio de 1944, porque llegó al Canal de la Mancha, había un julepe de cuidado y tuvieron que retrasarlo hasta el día siguiente. Se perdía parte de la sorpresa, pero claro, los que estaban en las otras puntas tardaban en llegar la tira, porque no era cosa de coger un coche, meterlo a 180 y llegar ahí corriendo. De modo que lo retrasaron hasta el siguiente día. Y el día 7, los de Melilla hicieron en Sidi Idris, en el punto que les dije antes, un segundo simulacro. Bien, la noche del 7 al 8 fue oscura otra vez, ahí las barcazas se dispersaron, el 8 era el día del desembarco, hubo que reunirlas todas, estaban ahí iba Franco en uno de esos y dejó escrito el jaleo que se organizó. Había gente que dice, venga, vamos al loro, hay que organizarse y tal. Y al final, pues lo hicieron, tardaron en hacerlo. Ese mismo día 8 se hicieron muchas operaciones aéreas pues, por toda la costa. Casi todas las aeronaves operaron ahí. Igual que antes, pues desde el Dédalo, desde Mar Chica y también desde otros lugares. El desembarco en sí comenzó con la brigada de Ceuta,
el día 8 en la playa de Cebadilla. Se usaron, bueno, se usaron las 26 barcazas que ahora les hablo, ya le dije que iba a hablar, así que estas eran las barcazas. Eran unas barcazas bastante buenas, tenían una rampa abatible a proa. Estas barcazas, las 26, de las cuales la brigada de Ceuta tenía 24 y la de Melilla 2, las habían comprado en Gibraltar a los ingleses, porque eran de las que habían utilizado 10 años antes en Galípoli, el sitio este que les dije yo de Turquía. Las tenían ahí y las debieron de vender de saldo, no sé, pero bueno, tenían poca autonomía, pero hicieron un gran papel. Cada barcaza de estas tenía capacidad para 300 personas y también podía llevar algún carro de combate y cosas de esas. O sea que dieron mucho juego. El que hubiera 26 nada más, pues fue una de las cortedades, digamos, de las carencias en aquel momento. Pero como iban a desembarcar desfasados en el tiempo, en los de Ceuta iban a usar 24, luego se los pasaban a los de Melilla, que con las dos que tenían, yo tenía las 26, y Melilla, que iba a desembarcar después, pues ya tenía todas. ¿Qué fuerzas había por allí en aquel momento en total entonces? Pues los de Adelcrín no se sabe, no estaban muy bien contados, pero se calcula que tenía 80.000 hombres, pero por toda la zona, 80.000. Y 190 piezas de artillería, de 155 a 65 milímetros. La mayor parte de estas piezas de artillería se las habían cogido a los españoles en lo de Anual y demás, y también a los franceses, después en el ataque posterior aquí que hicieron a los franceses. Y eran servidas muchas de ellas por mercenarios extranjeros, que les enseñaban a la gente, usaban la artillería cobrando un sueldo. Porque hay gente para todo, ¿no? Aquí, en la zona objetivo, concretamente parecía que nada más que había unos 11.000 rifeños, porque los demás estaban extendidos por toda la costa y no podían llegar allí, ¿no? Tardaban tiempo. Y unos 14 cañones de campaña de 70 y 75 milímetros, como digo, capturados y manejados por instructores mercenarios extranjeros. Este es un cañón de los de 75 milímetros. La brigada de Ceuta, con el general de brigada Saro, el 8 de septiembre desembarcó con la primera oleada aquí, en la Cala Isdaín. Tuvieron, como dije antes, que reunir a las barcazas que estaban dispersas, porque había mucha niebla por la noche, había mucha corriente y demás. Lograron hacerlo, pero tardaron bastante. Había gente que ya decía, venga, vamos allá y demás. A las 11:30, las 24 lanchas K, contando con apoyo de fuego de los barcos y bombardeos de la aviación. Lo de la aviación era una novedad, era prácticamente la primera vez que se usaba la aviación en este sentido, en un desembarco de este tipo, o sea que la bahía de Lucemas, este desembarco sentó cátedra. Lo que pasa es que esos barcos, cuando y era aquí lo que contaba yo, que Franco dejó escrito lo que le pasaba a su lancha, cuando iban hacia la playa, al final, pues a 50 metros de la orilla, el fondo era muy aplacerado, pero es que además había muchas rocas, muchas piedras y tocaron fondo. Y entonces ahí tuvieron que parar ahí y los soldados, pues tirarse al agua, bajar por la rampa o lo que fuera, pero vamos, el agua, y había carros de combate que no se pudieron usar porque si echan el carro de combate se va al fondo y por el fondo un carro de combate no creo que ande. Iban los soldados estos con el agua al pecho o hasta el cuello, llevando las armas arriba y algunos piezas de ametralladoras y esto, desmontándoles y cada uno llevaba una pieza y demás. Pero en fin, fueron desembarcando. El desembarco pues, funcionó bastante bien dentro de lo que cabe. La segunda oleada del mismo general de brigada Saro de Ceuta se hizo un poco más a la izquierda para librar las piedras esas. Se hizo ahí en la playa de la Cebadilla, que marca ahí, aunque Cebadilla venía a ser todo esto. Pero en fin, ahí. Esta fue la segunda oleada. Pero en esta oleada se encontraron 4 minas enterradas, que parecían bombas de aviación preparadas y demás, y hubo que explosionarlas antes, por lo que el desembarco se retrasó, trabajaron rápido y comenzó a las 13 horas. Como ven ahí, miren, ahí se ve a la gente que parecen hormiguitas desembarcando de las lanchas, van bien, o sea, el fondo es aplacerado, llegan a la playa, bien, pero es estrecha, y luego hay que subir todo eso. Ahí está la pega, era por lo que decían, comparando con Galípoli de Turquía. Comenzó a las 13 horas, pero bueno, fue saliendo bastante bien también. En un principio desembarcaron unos 9.000 hombres y el avance fue rápido. Ocuparon las zonas altas de las playas
continuó el desembarco de personal y material, ya más tranquilo, ya se fue tomando aquellas zonas. Al finalizar el día ya había unos 13.000 hombres en tierra. En el asalto anfibio en sí, en este primer asalto, al parecer hubo 124 bajas. Yo lo he visto así, esos números, 14 muertos y 110 heridos. A mí particularmente me parece muy pocos, pero porque, en fin, si dice que estamos muy preparados, 14 muertos ahí, pues claro, los rifeños estaban por todo, no sabían por dónde iban a llegar. Llegaron por ahí y eso fue lo que pasó, aunque al final las operaciones, las bajas fueron mucho mayores. Ellos tuvieron que hacer frente a la oposición de las fuerzas rifeñas en este desembarco y en los posteriores. Hay que decir que los rifeños estaban en su territorio, se movían como Pedro por su casa, conocían aquello muy bien y tenían buena puntería y tenían algún cañón servido, como dije antes, por mercenarios. Al final llegaron a causar bastantes bajas y además con su fuego alcanzaron algunos barcos. De hecho, los dos acorazados recibieron algunos pepinazos, pero claro, eran acorazados, el calibre no era muy grande y los daños, pues no sé, pero fueron muy pocos. Bien, pasó el tiempo y el general de brigada, Fernández Pérez, con la brigada de Merilla, desembarcó más a la izquierda todavía, en la playa de los Frailes, en Punta de los Frailes, y el desembarco lo hizo el día 10, ya con todas las barcazas. Ese ya hizo más tranquilo porque esa zona ya estaba dominada. Las operaciones continuaron por el tiempo, ya desembarcaron en otras zonas, ya se había limpiado y demás, y por ejemplo aquí se ve Morro Nuevo, que está por la zona de donde está la misma Bahía de Lucemas, y ya ahí se ve el jolgorio de barcos, barcazas, las rampas, y un montón, eso parece una feria, pero es que eso ya estaba, se habían establecido las cabezas de playa, ya habían avanzado, habían tomado eso, y ya funcionaban bien, y ya se podía desembarcar sin grandes problemas, consolidando las posiciones en tierra. A todo esto, la prensa pues intentaba hacer su trabajo, pero aquí hubo unas relaciones muy malas entre la prensa y Primo de Rivera. Recuerdo que Primo de Rivera era una dictadura, lo que habían puesto, de acuerdo con Alfonso XIII. Una dictadura de acuerdo con Alfonso XIII, porque Primo de Rivera veía que el ejército iba a estar desacreditado, entonces paró todo, paró lo del informe Picasso, las Cortes iban a hacer una comisión de investigación, disolvió las Cortes y es eso, hizo una dictadura y entonces controlaba todo. De modo que las relaciones con la prensa tensas, estricto control, censura, multas, suspensiones y demás. Solamente el diario oficialista La Nación publicaba notas que redactaba el propio Primo de Rivera. La Nación publicaba. De todas formas, hubo algunos temas que trató la prensa y se le dejó vigilándolos. Había 5 asuntos que hablaron y venía bien porque hacían propaganda. Desarrollo de la ofensiva, pues iba bien. Cooperación con Francia, estupenda. El liderazgo de Primo de Rivera, que les voy a contar. Creación de Adelcrín, pues estaba fastidiada. Y actuación del Ejército de África, ejemplar. O sea, que muy bien todo. Vale. En septiembre continuaron avanzando, ya habían desembarcaban por otros sitios. El 2 de octubre ocuparon Asdir. Asdir era el objetivo inmediato, aquí, que era donde había nacido Abdelkrim. Y esto ya fue un golpe grave para los rifeños, porque era además el centro, era, digamos, la capital de Beni Urriagel, era donde había nacido Abdelkrim y era el foco principal de la rebelión. Y el 13 de octubre ya se consideró todo consolidado en esa zona, o sea que el desembarco en sí había terminado y había sido un éxito. Ahora había que explotar ese éxito. Las bajas que se produjeron en todo el desembarco, según los números varían mucho, se leen las cosas, parecía que la gente no estaba muy bien contada. Desde luego de los rifeños no se sabe lo que murieron ni nada, pero es que yo creo que no lo sabían ni ellos. Pero de la gente que desembarcó, las bajas en toda esta operación de Lucemas fue, según algunos textos, 2.244 hombres, 336 muertos, que dicho así entre nosotros, pues tampoco parece que sean muchos. En fin, es una operación grande y demás, y bueno, en otras operaciones murió el ciento y la madre. De ellos 3 jefes y oficiales y 333 soldados. A mí me gusta aquí los capicúas porque dice 131 europeos. A los españoles llamaban europeos, también había en otros sitios. Y 202 indígenas, porque había fuerzas indígenas, había fuerzas marroquíes. Heridos 1908,
104 jefes y oficiales, 1.804 soldados, de los cuales 755 europeos y 1.049 indígenas. Bueno, la operación había sido un éxito. Ahora había que explotar el éxito y ya no voy a entrar aquí en detalles de lo que se hizo aquí. La cuestión es que en la primavera de 1926, ya al año siguiente, continuaban las operaciones. Primo de Rivera confiaba en que vencer a Adelcrin con la toma primero de Alhucemas, que había sido un golpe, la toma de Axdir, después acción política entre las hordas, diciéndoles, oye, mira, no seáis imbéciles, ya veis lo que os pasa, aquí estamos nosotros, es mejor pacificar, vamos a estar al estatus anterior y demás. Lo que quería era obligar al jefe rifeño a pedir la paz y intentaba por todos los medios evitar otras campañas militares en el interior de Marruecos. La cuestión es que siguieron las operaciones, aquello se dominaba, había mucha gente, habían desembarcado unos 18.000 o posiblemente más, porque luego fue llegando más gente, y los rebeldes fueron derrotados el 26 de mayo de 1926, al año siguiente. Adelcrin fue entonces cuando dijo, bueno, aquí le hemos fastidiado, esto ya está todo acabado, pero dijo, no me voy a entregar a los españoles porque seguramente me van a recibir un poco mal, ¿no? Después de lo que había pasado. Así que prefirió entregarse a los franceses y fue lo que hizo. Con la derrota de Adelcrin, la entrega de Adelcrin, la derrota de Adelcrin y demás, para Francia terminó la guerra. Pero para España no, porque quedaban focos de rebeldes, como fue el caso de Lerigo, que fue abatido en combate en 1926, en noviembre. Y siguieron operaciones para terminar de abatir a todo y terminar con todos los puestos rebeldes, hasta que el 8 de julio de 1927, tras la rendición del último rebelde, el último gerifalte rebelde que había estado a las órdenes de Abdelkrim, el general Sanjurjo, el que había mandado la fuerza de desembarco, que ahora era el alto comisionado de Marruecos, porque había dimitido Berenguer, que era el que había estado antes, cuando había sido lo de Anual y demás, por los jaleos que se habían organizado, pues él dio por terminada la guerra, el 8 de julio de 1927. La pacificación del protectorado español había terminado, era un hecho, ya se acabó la guerra y de una vez por todas. El desembarco de Lucemas en su momento fue un gran éxito. Se habían estudiado muchos, se habían hecho muchos. Hubo algunas pegas, como las piedras de la zona esta de Ixgein, después también las minas que habían encontrado por ahí, las barcazas en movimiento, no se tenía mucha práctica y demás, pero en fin, fue saliendo bien. Fue algo que sentó cátedra, acalló a los que decían que iba a ser un desastre, como fue lo de 10 años antes Galípoli, que lo vuelvo a poner aquí a la izquierda, pero lo de Alhucemas, como vemos, salió bien. La coordinación entre todas las unidades, porque éramos revoltijo de unidades, tierra, mar y aire, aquello era la primera vez que se hacía, y de aéreas, pues había aviones, hidroaviones, globos y demás, y además de la aviación militar, de ejército de tierra, de la aeronáutica naval, de la armada y de la aeronavale francesa, y se llevó a cabo la coordinación y la operación bien, no hubo grandes problemas y todo funcionó dentro de lo que cabe bien. De modo que fue un punto de inflexión en la utilización de aviones en estas operaciones. Prácticamente fue el primer desembarco anfibio de este tipo, fue el primer desembarco anfibio moderno de la historia, y que además fue un éxito. Aquí intervinieron 16 tanques, 16 carros de combate. A los muchos profesionales no les gusta el nombre de tanques, aunque los textos ponen tanques. Bien, había 11, eran todos de origen francés. Intervinieron 11 Renault FT-17, como el que está a la izquierda, y 6 Schneider CA1. Algunos de estos iban en lanchas de esas que luego no pudieron desembarcar, otros no pudieron subir por los batallones. Bueno, y no hicieron gran papel y muchas cosas, pero dice que causaron muy buena impresión. Debían de salir muy bien en las fotos. Y en algunos sitios se usaron y demás, ¿no? En fin, se dice que muchos años después el general estadounidense Eisenhower estudió a fondo para sus planes de desembarco en Normandía el desembarco en Alhucemas. También estudió el fallido desembarco de Galípoli
en Normandía, saben, en la Segunda Guerra Mundial, en el 6 de junio de 1944, 5 fuerzas salieron de diferentes puntos de Inglaterra y se fueron a la playa de Normandía y desembarcaron y demás. Esto que generales y almirantes estudiaran operaciones antiguas, esta no era tan antigua dentro de lo que cabe, porque había sido en 1925 y esto fue en 1944, pero era normal. Había que, aunque los medios fueran diferentes y demás, los principios son los mismos en muchos aspectos. Y aquí vio los adelantos de Alhucemas y dicen que lo estudió. Digo que es normal porque si se acuerdan ustedes, o si no se lo cuento, el controvertido general Patton, norteamericano, en la Segunda Guerra Mundial era un admirador de Aníbal. Él había estudiado todo lo de Aníbal, se lo sabía todito. Había estudiado cuando había pasado los Alpes y por allá por los montes con los elefantes. Pues él hizo lo mismo, pues copiando a Aníbal, pero con carros de combate. Pues esto, Eisenhower hizo lo mismo. Y lo mismo hicieron también durante la Segunda Guerra Mundial los americanos en el Pacífico. Y ahí fue, sobre todo, operaciones anfibias. Grandes operaciones anfibias, a lo bestia, o sea, mucho más que todo esto. Pero lo estudiaron. Y aquí los americanos lo que hicieron fue eso de la estrategia de las posiciones saltadas. Cuando los japoneses tomaron aquello, se hicieron con todas las islas. Llegaron los americanos, estudiaron muy bien aquello, tomaban una isla aquí, desembarcaban, la tomaban, dejaban esta isla llena de japoneses y tomaban esta isla. Después se dejaban esta y tomaban esta. Entonces estas islas llenas de japoneses quedaban aisladas y ahí se morían de hambre o lo que fuera. Pues esto lo habían estudiado también viendo las meteduras de pata de Galípoli y los avances que hubo en el desembarco de Alhucemas. Y esto, señoras y señores, es lo que les puedo contar así a uña de caballo de aquella operación en la que el año que viene se cumple un centenario, 100 años. Gracias por la atención prestada. Muy bien, después de esta brillante exposición, no esperábamos menos del capitán de navío Marcelino González Fernández. Tenemos unos 15-20 minutos para hacer preguntas. Con levantar el brazo. Venga. ¿Dónde conseguía las armas? Pues se las compraban los alemanes. Bueno, ellos las conseguían por ahí comprándolas, como muy bien ha dicho el almirante, pero también ellos tenían fusiles y espingardas. La espingarda era el arma típica, que era un arma muy larga, que la manejaban muy bien. Es típica de los países africanos, pero también tenían fusiles. Muchos de ellos habían sido robados a los españoles y a los franceses. Y además, cuando fue lo de Anual y todo esto, muchos de los regulares y de la policía, que eran nativos, eran marroquíes, se pasaron al enemigo y se pasaron con las armas, de modo que ellos tenían muchos fusiles de esa procedencia, y aparte de lo que podían conseguir por ahí. Aparte, los cañones, ya dije también que casi todos habían sido robados o cogidos, vamos, botín de guerra, a Francia y España, porque cuando se produjeron las desbandadas de Anual fue terrible, porque algunas veces hicieron desbandadas y se llevaban los cierres de los cañones, pero otras veces, pues eso, el último, ya saben ustedes, ¿no? A correr. Y dejaban cañones, dejaban todo, y iban tirando los fusiles, iban tirando todo para correr más ligeros. Y eso lo iban recogiendo. El botín que tuvieron ahí en lo del desastre de Anual, los rifeños fue enorme, porque además entraron en los parapetos, en los sitios donde estaban los españoles que salieron de Naja, salieron corriendo y encontraron de todo, material. A lo mejor no tenían víveres ni agua, porque el agua era un problema, pero tenía mucho material. Y los pobres soldaditos despavoridos salían corriendo, a veces iban con mulos, con carros y demás de carga, pero al final le cortaban las cinchas, se montaban en el mulo y salían corriendo y se quedaba el carro lleno de munición y lleno de lo que fuera por el camino. Eso fue una de las fuentes en las que ellos bebieron para coger armamento. Marcelino ha contado que los instructores eran extranjeros, pero hubo casos que cuando pillaban la artillería también estaban los artilleros españoles. Y el caso más notable fue el del teniente Flomestá,
que se dejó morir de hambre antes que enseñarle a los rifeños a manejar el cañón. Le dieron la laurea del título póstumo. Otra pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias, Marcelino. Enhorabuena, porque no sé cómo tienes tanta memoria para ir seguido una detrás de otra Sí, hasta la última trans. Sigo el guión. Mira, yo tenía una pregunta. Has explicado muy bien el tema de los fallos que hubo meteorológicos e hidrográficos. El tema de los bajos, el tema del tiempo, que hizo retrasar el desembarco 24 horas y hubo que estar 44 horas en las casas, etcétera. En lo que tú sabes, ¿por qué hubo este fallo? O sea, ¿por qué no estudiaron esos dos aspectos tan importantes? Esa es una pregunta. Bien. Y la otra es más del ámbito de infantería marina, del batallón expedicionario. No tienes idea, yo sé que hubo gente del tercio norte. ¿Sabes si había gente también del tercio de Levante y del tercio sur? No te puedo decir. Yo el detalle de las fuerzas lo pongo ahí en bloque. Sé que hubo infantería de marina de francesa, pero no estudié el origen de las fuerzas que habían participado. Los pongo ahí, pero es un jaleo porque además se cogieron fuerzas de todos los sitios y... a ver si lo tengo. Sí, pero no. Sé que hubo X 260 volvieron vivos, fueron a Ferrol, no sabía si había. No. Y el tema de no haber tocado esos dos aspectos, ¿sabes a qué se debió? La meteorología. Pero es que, bueno, estamos hablando de 1925. La meteorología no era como la de ahora. Es que yo luego dije que en Normandía también tuvieron el mismo problema. Y entonces la meteorología entonces ya estaba mucho más desarrollada. Pero claro, cuando se pone una fuerza de estas a andar, tampoco se puede parar. Llega allí y para allí, pero no se puede reajustar. Oye, que mañana viene un frente, vamos a atrasar la salida. No, hay que seguir. Y allí, si no se puede desembarcar hoy, se desembarca mañana. Los planes no eran, o sea, digamos que la meteorología no era muy buena, pero es que además la meteorología fue sobre todo la niebla enorme. No hubo mucho mar. O sea, hablan de las barcazas que daban campalladas, que daban bandazo, pero claro, una barcaza de esas, si está parada allí, pues claro, mar de fondo, pues se mueven como con el fondo plano. Y luego lo de las corrientes, es que la corriente la hay siempre, pero ahí se tuvieron, porque es la zona del estrecho, ¿no? O sea, que corrientes no hay quien la quite. Y esas corrientes fueron terribles. Pero fue lo que le salió, con esas nieblas y demás. No podían prever esa meteorología. Tú sabes perfectamente como oficial de infantería marina que ante un desembarco se hace un mensaje suro. Ese mensaje lo hacen los buceadores de combate. En esa época no existía. ¿Qué hace el buceador de combate? Va, hace un levantamiento de la zona, ve las corrientes, la altura de la ola y el fondo de qué es. Claro, es la forma de no hacer un desembarco anfibio sin ir a ciegas. Ahí se fue a ciegas. Es que hay una cosa muy curiosa, me vas a permitir, Marcelino. El desembarco de Lucema fue un desembarco que se hizo en el lugar no previsto, en el día no calculado y a la hora improvisada. Y salió bien. Por tanto, la necesidad de la medicina. Y he visto el Dédalo, no me lo imaginaba, una arma así moderna en aquella época. Yo he visto al otro Dédalo procedente de Estados Unidos, de Cádiz, y la pregunta es esta: si aquello estaba tan avanzado, para mi juicio, todo esto, ¿qué pasaba con la medicina? Porque allí, por lo que me imagino yo, era el cuerpo de cirujanos de Cádiz y amputar por todos lados. Sí. Hubo muchos médicos y muchos murieron y muchos operaban en medio de las balas. Y hubo algunos que por falta de anestesia le daban a uno agua con colonia a beber. Era la anestesia que usaban. Y murieron muchos médicos porque hicieron una gran labor. Y luego murieron muchos heridos porque los iban llevando los que iban corriendo, y llegó un momento que el herido pesa y lo dejaban allí. Y salían corriendo porque hubo de todo, desde gente muy valiente a gente muy cobarde. Y gente, además, hay algún momento que cuando hay terror ya desaparece todo raciocinio, porque resulta que hubo algún destacamento que vieron pasar a uno que iba desencajado en un mulo a toda velocidad, y luego pasó un coche que iban también unos cuantos
pero despavoridos, a toda velocidad. Y luego se oyen unos tiros muy lejos. Y decía, y estaban escapando de Anual, pero eran de los primeros. El mulo debía correr mucho. Y preguntaron, ¿qué pasa? ¿No? Que nos vienen atacando. Y tardaron 1 hora en llegar los que estaban atacando. Cuando llegaron 1 hora y pasó el grueso que iba corriendo también, los que estaban en el destacamento dicen, ostras, aquí hay que salir de Naja porque si no, nos quedamos aquí, listo. Y salieron. Hubo otros que se quedaron e hicieron frente. Hubo de todo. Y ya digo, hubo médicos, murieron muchos, y murieron operando, murieron poniendo torniquetes, hacía de todo. O sea que hubo gestos de valentía y hubo laureadas a montones. Y también hubo, en el informe Picasso se vio que hubo también actos de cobardía a todos los niveles, a veces llevados por ese terror. No se entiende por qué Silvestre abandonó Anual. En Anual murió muy poca gente, pero después de lo que había pasado en Igueriben y demás, que allí masacraron a todo el mundo, pues ellos le entró terror. Y además en Berenguer tenía fuerzas, no reaccionó, no mandó gente a echarles una mano. Al principio no había fuerzas, pero pidió fuerzas, pidió auxilios. Fue un desastre. El informe Picasso fue demoledor, enorme. Fue a las Cortes y fue el que dio lugar a muchas cosas. Incluso a Berenguer, que era el alto comisionado, cuando le fueron a hacer preguntas, dijo, ¿y a mí por qué me preguntas? Y yo tal. Oiga, empezaron a mirar y dice, pero si usted tenía que haber reaccionado. Cuando le llamaban de aquí tenía que haber mandado fuerzas. Pero es que yo creí que tal. Pues usted no cree, le está diciendo que los están masacrando y tiene aquí miles de tíos y están equiparados. Claro, Berenguer quería mantener Melilla, porque el miedo que llegó a tener es que cayera Melilla, porque Adelcrín llegó a las puertas de Melilla. Y ya digo, la medicina, lo que pasa es que a veces llegaban a sitios y las medicinas se acababan. Se acababa el agua. En algún sitio les tiraron algún avión jugándose el tipo, pasó abajo y les tiró barras de hielo para que pudieran chupar y pudieran beber. Y también tiraban medicinas y tiraban de todo, porque se acaba de todo. Y muchas veces iban corriendo y si llevaban medicinas en la mochila tiraban todo porque así iban más ligeros. Es que hubo de todo. El desastre de Anual fue patético. Antes de pasar a otra pregunta, en el año 25 el hospital más importante de España estaba en Melilla. Y más tarde se puso el nombre de Hospital Pagés, porque Pagés era un médico cirujano, además que fue el que inventó la anestesia epidural, un genio. ¿Qué pasaba? Pues que en esa época había miles de bajas. Si contamos que fueron 4 años de guerra, del año 21 hasta el año 25, eran constantes, porque claro, se tardó 4 años en conseguir replegar las tropas y en pacificar aquella zona. El punto final fue el desembarco en Alhucemas, en el corazón de la Cávila de Benirraguel. Pero la medicina no estaba mal y los soldados no iban mal. Un detalle muy curioso. El general Francisco Franco, entonces era teniente coronel de la Legión, mandaba la Legión, había sido herido en Ticiaza cuando era capitán de regulares. Un tiro en la barriga. Entonces lo dejaron como muerto, porque un tiro en la barriga en esa época era infección segura y tal. Y cuando fue a entrar en el desembarco de Alhucemas, curiosamente coincidió con el almirante Carro Blanco, alférez de navío del patrullero, del torpedero Ondivael. Le dijo, mi teniente coronel, ¿quiere tomar? No, yo cuando entro en combate no como, porque los médicos era una medida que había aplicado. Si tenías el estómago vacío, podías salvarte un disparo en la barriga. Si tenías alimentos, morías sobre la marcha. Hola. Hola, Marcelino, un placer escucharte siempre. Cuando has hablado de la guerra de Anual, hemos hablado bastante tiempo de este tema. Yo tenía un tío abuelo allí y empecé a investigar porque tuve que mandar una carta que estaba desaparecido, ¿no? Y tenemos que investigar y al final lo he conseguido. Realmente reclutaban mucho de la zona de Castilla, de la mayoría ¿no? De campo para ir. Y efectivamente, muchos de la zona de Castilla fueron arrestados. El movimiento creo que fue de Silvestre y allí desapareció. No saben lo que ocurrió, pero yo imagino que como le daban chapa de pues, cómo fue. Así que me han recordado un poco con la guerra de Anual, un poco de ellas. Solamente quería decir que
Muy bien, efectivamente, muchos desaparecidos, y ya vieron, ya viste que meses después estaban los cadáveres por allí y además estaban despanzurrados. Entraron en algunos destacamentos. Cuando entraron después, al poco tiempo, hubo un sentimiento de cólera y una venganza. Que luego se cansaron de tal venganza también. Pero una venganza, volvieron a algunos acuartelamientos de los que estaban relativamente cerca de Melilla. Y allí encontraron a gente clavada en la pared, gente abierta, gente, bueno, no entro en detalles de las mutilaciones a las que habían sido sometidas, y como dicen muchos textos, en el rostro, o lo que quedaba del rostro, dibujadas las muecas del dolor. Y mucha gente pues no se sabe dónde está, porque cuando los fueron allí eran cadáveres ya en estado, como podéis imaginar, 6 meses después o 8 meses, pues, y además había tantos, no era como ahora, ¿no? No se sabe, no se sabe. Se sabe que no aparecían y son muertos o desaparecidos, pero claro, muchos de esos desaparecidos muertos. Luego hubo muchos también prisioneros, porque también se pagó un rescate a Abdelkrim después por los prisioneros y devolvió muchos prisioneros, pero muchos habían muerto por el maltrato que habían tenido durante las prisiones, y los prisioneros regresaron cubiertos de andrajos, enfermos, y muchos murieron después. Y eso volvió a enfadar a la población española y a los soldados de allí, pero al final estaban tan cansados que ya no querían ni hablar hasta que se produjo el desembarco de Alhucemas, porque era ese sentimiento de venganza fue al principio, pero incluso después, hasta de eso se cansaron. Mientras en España se discutía y se discutía, se buscaban responsabilidades, en España no terminaban de creérselo al principio. Y por eso hubo investigaciones de todo tipo, con el informe Picasso, y al final pues, se buscaron responsables. Y a veces incluso se declaraban responsables a gente que con el tiempo se vio que habían hecho verdaderos actos de heroísmo. Pero la prisa por buscar responsables y después los políticos, que según cómo esté la cosa, tiran para un lado, tiran para el otro. Pues tampoco las investigaciones quedaron muy claras. Y luego, como en parte lo paró Primo de Rivera, aunque siguió moviéndose. El informe Picasso, o un resumen de él, está en Internet, se lo pueden ver. Pasa que hay que tener paciencia para leerlo, que es lo malo. Si lo de los papeles, en los papeles está todo, lo malo es que hace falta, claro, paciencia para leerlos, que como decía el Marqués de Zúñiga, que es menester no poca. O sea que eso es lo que hay. La ciudad autónoma de Melilla acaba de publicar el informe Picasso completo, son 5 tomos. Hay que tener paciencia, como dice Marcelino. El problema ahí realmente fue cuando de los 10.000 que había en anual llegan a Montearro y solamente 3.000, y entonces están sitiados. El teniente coronel Primo de Rivera, que es el héroe que ha conseguido con el regimiento Alcántara salvar a la fuerza y tal, pues el general Navarro, que era el que quedaba, pues llega a un pacto con los rifeños y le prometen respetar la vida si se entregaban sin armamento. Entonces se entrega ese armamento, nada más entra el armamento, entran con las gumías, degüellan a todos, excepto al general Navarro y a su estado mayor de oficiales, y los conservan, los tienen por 2 o 3 años ahí prisioneros. Que curiosamente Echevarrita y Larrinaga, el autor, el constructor del Cano, hace de intermediario con Abdelkrim, y Abdelkrim los libera por una suma muy elevada de dinero. Y hay una frase terrible de Alfonso XIII, cuando le dicen lo que cuesta liberarlo, dice: qué caro me sale el kilo de gallina. Terrible. No, fue en anual, sí. No, Barranco Lobo no hubo prisioneros. Los prisioneros los hacían a oficiales, sobre todo, pues para cobrar dinero. Y en esto de pagar por estos prisioneros en España también dio lugar a muchas discusiones, porque al pagar, y se pagó mucho por ellos, pues se estaba diciendo, y devolvieron luego muchos, pero muchos se habían muerto y se había pagado por todos. Y lo que se decía es que se le estaba dando aire, se le estaba dando gasolina a Abdelkrim, porque se le estaba dando dinero, que le vino muy bien para seguir adelante
con su compra de armas y con todas esas historias. En fin, es lo que pasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque la conferencia era sobre los temas, pero veo que el tema de la normal también lo domina. Quería saber si el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, jefe del batallón de Alcántara, y el general Miguel Primo de Rivera, ¿qué parentesco tenían? Pues eran familiares. Sí. Hay un tema ahí porque Primo de Rivera no era, yo es que soy de Melilla, y mi hermano hizo la mili en el regimiento Alcántara. Primo de Rivera no era el coronel del regimiento. Curiosamente, el coronel murió en Anual y estaba adscrito al Estado Mayor de Silvestre. Entonces, el teniente coronel, con los 600 soldados, cuando nos cuentan la carga de la brigada ligera, aquello fue iba a decir una mariconada, comparado con lo que hizo el regimiento Alcántara. El regimiento Alcántara, de los 600 hombres que tenía, o sea, hasta los cornetas, no digo que iba también el padre capellán, iba pero sin arma. Murieron 570, se murió todo el mundo. Y Primo de Rivera, que se salvó porque hicieron 5 cargas. La última carga la hicieron al paso porque los caballos ya no podían galopar. Estando en el Monte Arruit, pues una bala le destrozó el brazo y murió de una gangrena. Que hay otra pregunta, ¿por qué se encierra el general Navarro en Monte Arruit, donde no hay agua, y deja Dardrius, donde así había agua? Es una incógnita. Hablando de, ahora que dijiste lo de corneta, hay muchas historias pequeñas, porque hubo gente que, esto cuando hablaba de que ayudaban mercenarios, y los rifeños cogieron a españoles para que les enseñaran y les ayudaran a usar los cañones. Hubo gente que lo hizo y hubo gente que se negó y la mataron. Fue curioso lo de un corneta, que lo cogieron preso y lo llevaron a un sitio y tenía que dar un toque de corneta, decir, se aproximan tropas amigas, y dejarle paso. Y entonces él dijo, pues muy bien. Fue allí y lo que fue es el toque de corneta de carga. Y entonces, pues dispararon contra las tropas. Claro, el pobre corneta duró poco. Pero en fin, hay muchas cosas de esas. O sea, había tanta gente que desde heroísmo al más alto nivel hasta la cobardía más baja se produjeron ahí. Había de todo. Muchas gracias, don Marcelino. Viendo como vemos actualmente que grupos insurgentes como los hutíes o los somalíes utilizan las flotas pesqueras para atacar el comercio, ¿por qué Abdelkrim no usó también a los pescadores rifeños para atacar los mercantes españoles? Bueno, tenían poco, digo yo que tendrían poco que hacer. Aparte de que desconozco la capacidad de la flota pesquera de entonces, pero los barcos eran barcos de guerra y grandes mercantes, y los pesqueros ahí tenían poco que hacer, que si se acercaba uno ahí, pues seguramente quedaba acribillado a la primera de cambio. No tenían fuerza naval, no tenían nada. Si es que los 80.000 hombres que tenía Abdelkrim no eran ejército regular, eran gente de las cábilas, eran gente que estaba por ahí, que estaba organizado o desorganizada. Es que en lo de Monterruit, esto que acabamos de hablar ahora, Abdelkrim quería que se entregaran, lo había pactado por telegramas con Melilla, y se había quedado en entregar las armas y salir, porque Abdelkrim era un hombre que estaba formado en España, tenía su cultura, había estado en Salamanca, había sido funcionario, había hecho el bachillerato en Melilla y demás, o sea que, había visto que los de Monterruit habían peleado muy bien, y entonces decía, merecen salir de aquí con todos los honores. Pero no se sabe por qué, porque incluso mandaron al monte, cuando se estaban entregando, mandaron notarios para tomar nota de las armas, o sea, todo legal, y de pronto se tiraron todos, saltaron las murallas con las bumias, con los cuchillos esos, y acuchillaron a todo el mundo, a ciento y la madre. No se sabe por qué, pero en contra de la opinión del propio Abdelkrim, que él reconocía que habían peleado muy bien y que estaban vencidos, que podían salir de allí con todos los honores porque se los habían ganado. O sea, hay que tener en cuenta todas esas variantes. No era, el tío tampoco, no es que fuera un santo, no lo voy a santificar ni mucho menos, pero tampoco era tan salvaje. Lo que pasa es que la gente de las cabilas estas, pues sabría de todo. Ahí perdidos en el monte ese,
con los españoles dando la lata, y dijo, ahora esta es la mía. Además, lo que muchas veces los cabileños, los rifeños por ahí, lo que veían es, pasaban las tropas, iban dejando tirado todo, y para ellos era un botín inmenso, porque no eran solamente armas, era comida, eran medicinas, eran balas, eran carros, eran caballos, eran mulos, iban cogiéndolo todo, 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 todo. Que eso confiaba a, incluso Silvestre y su gente confiaba que si le dejamos aquí, se van a ir a Anual y se van a ir por ahí, van a coger todo eso y se van a cebar. Pero claro, había de todo. Había gente que se fue allí, pero había gente que salió corriendo detrás de los que escapaban. De modo que, en fin, hay de todo, hubo de todo. Abdelkrim, aunque nació a 20 kilómetros de Melilla, en la Cávila de Beniurraguel, era un hombre, como ha dicho Marcelino, que era totalmente español, es decir, se había criado más tarde, educado en Melilla, trabajaba en el telegrama del RIF, pero un día alguien lo denunció por un robo, que parece ser que no cometió, y lo metieron en la cárcel. Y se escapó de la cárcel por una ventana y se rompió una pierna y se quedó cojo. Y ahí, pues como Aníbal, juró odio eterno a los españoles. Rompe una lanza a favor de los guerreros rifeños. Rifeño es un guerrero magnífico. Es distinto del resto de Marruecos. Vive en un terreno que se ha visto aquí perfectamente encrespado, donde con un puñado de dátiles y un pellejo con agua aguanta perfectamente un día, y las balas de la fusila, como dicen ellos, que es la espingarda. Luego lo vimos, curiosamente, 10 años más tarde, las fuerzas de choque del Ejército de África, quienes son regulares y la Legión. En mi casa hubo una chica que su padre había sido cabo de regulares, y este hombre en su compañía, reclutada en el RIF, de 200, después de 3 años de guerra volvieron 70. 130 habían muerto en combate. Eso demuestra cómo es el rifeño. Lo curioso es cómo se ganaron las voluntades de ser enemigos a muerte a ser leales hasta la muerte. Quería apuntar una cosa que me estoy acordando ahora, como cosa curiosa. Los que mandaban cada una de las barcazas de desembarco era alférez de navío, alférez de navío. Lo digo porque alguien me dijo antes que su abuelo, sí, que había estado alférez de fragata y había ascendido, y había estado alférez de navío ahí, no sé si está pillado o había ascendido, y estuvo en una K, mandando una de las Ks esas, de las barcazas de desembarco. Es una cosa curiosa. Y otra cosa que en otros sitios me preguntaron, y aquí creí que lo van a preguntar, pero ya se lo digo ahora y así ya vamos terminando, digo yo, ¿no? ¿Qué fue de Abdelkrim? Porque Abdelkrim se podía... El tío demostró tener dotes, tenía dotes de mando, y además demostró en algunas cosas, pero claro, se supo después que él admiraba, en algunos aspectos admiraba la resistencia de algunos de los españoles. Pero no quiso que lo prendieran los españoles, porque él había empezado con lo de la República del Rif y se temía lo peor. Y por eso se entregó a los franceses. Bueno, pues los franceses lo hicieron prisionero, y para ellos dijo, bueno, pues ya está listo esto. Y lo mandaron a una isla de Reunión, que es una isla que está ahí en el medio del Pacífico. Ahí estuvo preso años y años. Está al levante de Madagascar. Y en una ocasión que iba a ir a la metrópoli, pues pasó por Port Said en Egipto, y ahí escapó. Y ahí lo acogieron como refugiado y demás, y ahí estuvo en Egipto. Él fue el que luego estuvo peleando en favor de la liberación del Magreb, la liberación de toda esta parte. Y vio cómo se liberaba, cómo Francia dejaba a Francia, España, todo el mundo se iba de por allí y demás. Y hubo un momento que ya el rey Mohamed, el marroquí, le dijo que volviera, y él no quiso volver. No volvió nunca a Marruecos. Estuvo en Egipto y allí murió, pues, en el año 1958, por ahí, de enfermedad natural. Y es muy bueno. Y hoy en Marruecos la gente puede pensar que está considerado como un héroe. Bueno, lo relacionan con el desembarco, lo de Anual y demás, pero como el liberador, que podía ser el primer héroe de la liberación de Marruecos, era lo lógico. Pero es que allí en Marruecos tienen una campaña que quieren presentar históricamente como un liberador de Marruecos a Mohamed, al rey Mohamed V. Y por eso pues se callan lo de Abdelkrim, que por otra parte se quiso quedar en Egipto y no volvió. Última pregunta. Marcelino, un placer, como siempre, escucharte a ambos, a los dos también, almirante.
Al principio de la conferencia se ha mencionado la Semana Trágica. ¿Es cierto o no es cierto que aquellos sucesos se desencadenaron precisamente al embarcar un regimiento de catalanes en un barco de la Compañía Transatlántica en Barcelona? Bueno, yo creo que todos los barcos que eran requisados de la Transatlántica, me parece. Y era, sí, al embarcar, porque estaban embarcando, veía a la gente que embarcaban, además padres de familia y gente que eran los que aportaban dinero a casa y que se iban allí y que iban, pues aquello tenía mala fama. Pues sí, se produjo ahí, y se produjo un jaleo de cuidado, que no se lo esperaban. Yo todos los barcos, estos, los que dije que estaban por ahí mercantes, yo creo que prácticamente todos eran de la Transatlántica. Requisados, ¿eh? He tenido varias expediciones tranquilas. Sí, Pero en muchos sí. de ellos, yo no recuerdo el nombre, pero por eso. Sí. Y eso desembocó en aquellas terribles semanas. Sí. Bueno, es que la gente llega a un momento que explota, ya se sabe. Es como cuando uno va hinchando un globo, va tirando de algo, que llega un momento pues que pega el trayazo que revienta. Si aquello se logra dominar y demás, pues se mantiene, pero alguna vez rompe. Y allí rompió. A lo mejor, yo que sé, una señora que dio un grito, ahí va, mi tal, y se organiza el cepillo esto. Adiós. Y se vuelve incontrolable, porque además en los tumultos la masa es incontrolable. Psicológicamente hablando, la masa tiene mentalidad infantil. No es la persona sola. Yo actúo porque veo que todos los hacen lo mismo y si voy para allá, van para allá, voy yo. Y si gritan esto, también lo grito. Porque en aquel momento es lo que se hace. Y ahí pasó eso. Y fue terrible, claro. Y le tocó al general Beirler resolverlo, que lo hizo con mano dura. Muchísimas gracias, Marcelino, por esta conferencia magistral. Un aplauso.